Hola, muy buenos días jóvenes, bienvenidos a la sesión sabatina. Soy el doctor Iber Castellanos. Vamos a continuar hoy con el módulo de trasplante. Contamos con la presencia de la doctora Norma Contreras. Ella es uróloga y cirujano de trasplantes en el Hospital Tacuba. Doctora, gracias. Hola, buen día. Efectivamente, soy uróloga en el Hospital Tacuba. Estoy en el comité de trasplantes del Hospital Ángeles Lindavista y, como dijo el doctor, cirujana de trasplante renal. Y bien, vamos a comenzar el Journal Club con la cápsula a cargo del doctor Jorge Alejandro Domínguez Rodríguez del Hospital Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Buenos días, mi nombre es Jorge Alejandro Domínguez Rodríguez, médico residente de segundo año de urología en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza ISSSTE. Presentaremos el Journal Club septiembre con el tema Novedades de trasplante renal. Agradezco a mi asesor, el doctor Carlos Iván Basilio de Leo, por el apoyo para la realización de esta cápsula. Como introducción y breve contexto histórico, en 1983 existen los primeros registros del desarrollo de diversos dispositivos robóticos para la asistencia quirúrgica, tales como Zeus Robot, que fue diseñado para cirugía cardíaca, y Probot, que fue diseñado para cirugía de resección transuretral de próstata. Si bien es una realidad que muchos de estos dispositivos quedaron como prototipo, fueron la base fundamental para el desarrollo del robot Da Vinci, el robot más utilizado en la actualidad y con el que se han logrado los mejores resultados. Dentro de los beneficios de la cirugía robótica, encontramos que ofrece una mayor ergonomía para el cirujano durante el procedimiento, mayor precisión en los movimientos finos del cirujano, tercera dimensión en la mínima invasión, así como movimientos con una articulación de hasta 360 grados. Contamos con 5 generaciones de robot Da Vinci, siendo la última el robot XI. Es importante mencionar que existen otros dispositivos robóticos en el mercado, tales como el Titan Medical, un robot diseñado por un grupo canadiense, el cual en la actualidad ha mostrado resultados en algunos procedimientos equiparables a Da Vinci Robot. Además, contamos con el sistema Hugo RAS System, desarrollado por la casa Medtronic, que aparentemente promete resultados equiparables o superiores a Da Vinci. En conjunto con estas tecnologías, existen sustancias como el verde docianina que nos permiten valorar la vascularidad de los tejidos, la viabilidad de las anastomosis e incluso para la identificación y referencia de estructuras, como podemos ver en el video, el uréter izquierdo. En el 2018, en Visceral Medicine, se publicó un estudio que recopiló las principales series de cirugía de trasplante asistida por robot. Con respecto a la nefrectomía del donador, se hizo una comparación entre la nefrectomía laparoscópica asistida por robot, nefrectomía retroperitonioscópica mano asistida y nefrectomía laparoscópica, teniendo como resultados un mayor tiempo quirúrgico promedio en la nefrectomía laparoscópica asistida por robot en comparación con los otros dos procedimientos. Horgan et al. Publicaron una serie de 250 nefrectomías laparoscópicas de donador asistidas por robot con una disminución significativa en el tiempo quirúrgico, sobre todo a partir del procedimiento 60, destacando la importancia de la curva de aprendizaje. Con respecto a la cirugía de trasplante renal o del receptor, el tiempo de isquemia caliente en la nefrectomía laparoscópica asistida por robot no hubo superioridad, riesgo sobre beneficio global fue limitado. En un subgrupo de pacientes, en pacientes obesos, se observaron excelentes resultados, sobre todo con una disminución en la tasa de infección de complicaciones de origen infeccioso. En el Clinical Transplantation, en el 2018, se publicó un metaanálisis que comparaba la nefrectomía laparoscópica de donador versus la nefrectomía laparoscópica asistida por robot para fines de trasplante renal. En cuanto al tiempo quirúrgico, no hubo diferencia significativa en ambos grupos. La estancia hospitalaria fue menor en el grupo de cirugías asistidas por robot. El tiempo de isquemia caliente fue menor en la nefrectomía laparoscópica. Y las complicaciones no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En el 2019, el grupo liderado por el doctor Gianpaolo Siena en Florencia, Italia, publicaron la infraestructura y las características del quirófano gemelo que cuentan en su hospital. Un centro de alto volumen que cuenta con un quirófano gemelo, el cuarto A, el cuarto B, en el cual hay una comunicación que permite mejores resultados de trasplante renal. Además, incluyeron a su técnica el uso de gasas y compresas a baja temperatura que semejan un efecto como de iglú en la cavidad y que permiten una mejor viabilidad y preservación del tejido. Se observó también la ergonomía que nos da el uso de las pinzas robóticas para la anastomosis vascular.
así como la técnica de Lich-Pregoa, que es la que se utiliza para el reimplante ureteral. Los resultados son equiparables en esta serie en comparación con la nefrectomía laparoscópica e incluso superiores en comparación con el trasplante renal abierto. En el 2022, en el International Journal of Surgery, se publicó un metaanálisis que incluyó 11 estudios en los que se compararon 482 trasplantes renales asistidos por robot y 1.316 trasplantes renales abiertos, en donde se observó que la longitud de la incisión fue mucho menor en el grupo de asistencia de cirugía asistida por robot. La infección del sitio quirúrgico fue menor en el grupo de asistido por robot. La presencia del linfocele asintomático fue menor en el grupo de cirugía asistida por robot y la estancia hospitalaria fue menor en el grupo de cirugía asistida por robot. Con respecto al dolor posoperatorio, se utilizó la escala visual análoga y se valoró a las 24 y 48 horas, observando un menor dolor posoperatorio estadísticamente significativo en comparación con la cirugía abierta. Con respecto a la función retardada del injerto, no hubo diferencia significativa en ambos grupos y de igual manera para la creatinina y la tasa de filtrado glomerular a los 6 meses, no hubo diferencias significativas. En el 2023 se publicó los resultados del grupo de trasplante europeo, en el que se observaron prácticamente resultados similares tanto para cirugía abierta como cirugía robótica en cuanto al tiempo total de operación, tiempos totales de isquemia, tiempos de isquemia reperfusión, tiempo de isquemia caliente, tiempo de isquemia fría y entre otros. De igual manera se encontraron pues prácticamente resultados similares tanto en la cirugía abierta como en la asistida por robot para el sangrado transoperatorio, la función retardada del injerto y el rechazo agudo, así como los días de estancia hospitalaria. Con respecto a la viabilidad del injerto, se valoró a los 6, al año, a los 2, 3, 6 meses, 1 año, 2 años y 3 años. Y en todos estos casos los resultados y la viabilidad del tejido fueron prácticamente similares, por lo que concluimos que existen protocolos actualizados y bien establecidos para el trasplante renal asistido por robot. La supervivencia del injerto a 3 años es equiparable en el procedimiento asistido por robot, laparoscopía y cirugía abierta, menor tasa de infección de sitio quirúrgico en cirugía asistida por robot, mejores resultados globales en centros que han superado la curva de aprendizaje, que ya platicábamos, 60 procedimientos, y mejores resultados en pacientes obesos en cirugía asistida por robot. Se habla de costos mayores del procedimiento quirúrgico, sin embargo, a nivel global y de acuerdo a los resultados, yo creo que es una pregunta que nos podemos llevar a casa. Gracias por su atención. Muy buena cápsula. Vamos a continuar con la dinámica. Enseguida vamos a revisar el caso clínico a cargo del doctor Arlo Fernández de Lara. Él es residente del Hospital Tacuba. Y nos van a apoyar en la coordinación la doctora Norma Contreras y el doctor López Falconi se va a enlazar. Sí, el doctor López Falconi es urólogo, es cirujano de trasplantes, es presidente de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, líder en trasplantes en el país, es una persona excelente y es el coordinador de trasplantes a nivel estatal del estado de Guanajuato. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la presentación y estamos listos. Gracias, doctor, buen día. Buenos días, mi nombre es Aldo Fernández de Lara Escalante, soy residente de tercer año del Hospital General Tacuba y vamos a iniciar con la revisión del caso clínico en la sesión académica del día de hoy. Bien, pues iniciamos con los datos generales, identificación del paciente, cuyas siglas es SBOR, de 23 años de edad, sexo masculino, es soltero, estudiante, tiene la licenciatura actualmente y es católico con un grupo sanguíneo positivo. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, sabemos que el paciente pues tiene una casa propia con materiales perdurables, cuenta con todos los servicios de urbanización y niega hacinamiento. La alimentación aparentemente es adecuada, con 3 comidas al día, 2 colaciones inclusive, sin embargo pues con una ingesta de líquido disminuida. Higiene adecuada, con baño y cambio de ropa diario, higiene dental 1 vez al día, zoonosis negada y tiene un esquema de vacunación completo, así como un contacto bacilífero negativo. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, sabemos que el único que tiene antecedentes de importancia es su padre, sus abuelos son sanos,
Sin embargo, su madre es completamente sana, ¿no? También. Y dentro de otros antecedentes preguntados, heredofamiliares, todos son negados. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, sabemos que es VIH negativo, tiene panel viral negativo con hepatitis y citomegalovirus negativo, y también traumatológicos negativos, alérgicos también negados. Aparentemente está un paciente pues sano, ¿no? Él nació como antecedente de relevancia en 1995, los perinatales fueron negados, no tuvo ninguna alteración del desarrollo, ni del crecimiento, ni ninguna malformación urogenital detectada. Sin embargo, 15 años después, en 2010, se le detecta enfermedad renal poliquística. No hay más detalles al respecto. Sin embargo, un año después, a los 16 años de edad, pues se le detecta también hipertensión arterial renovascular. El paciente no evoluciona favorablemente, no mejora sus cifras tensionales con medicamentos convencionales, que pues, inclusive requiere terapia agresiva para la hipertensión. Se le indica prazosina, nifedipino, valsartán, metoprolol, y ni así el paciente mejora sus cifras tensionales. Durante ese tiempo se le detectó de hecho la hipertensión arterial renovascular por una emergencia hipertensiva a los 15 años y otra emergencia hipertensiva a los 18 años con crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Para los 19 años de edad, en el 2015, el paciente desarrolla enfermedad renal crónica y se inicia terapia de sustitución de la función renal. Se inicia de forma con el catéter Tenkov. Se le da diálisis peritoneal con peritonitis refractaria de tratamiento, por lo cual pasa a ser diagnosticado con cavidad congelada y se le retira el catéter Tenkov y posteriormente le inician hemodiálisis. Entonces esto fue a los 19 años de edad. Y quiero recordar que seguimos en los antecedentes personales patológicos. 2 años después, a la edad de 21 años de edad, el paciente es sometido a una nefrectomía laparoscópica de nativos, es decir, una nefrectomía bilateral. Y es importante mencionarles que a partir de ese tiempo pues, empieza con cifras de hemoglobina y hematocrito disminuidas. Y una de las preguntas que me gustaría hacerles para empezar es cuáles son las indicaciones de nefrectomía bilateral, ¿no? Gracias. ¿Alguien del Hospital General que tenga la respuesta? No. ¿Alguien que quiera comentar acerca de las indicaciones en el paciente? Pues en este caso, como estamos hablando de una poliquistosis renal, esa sería una indicación que tiene hipertensión arterial y que aparentemente es refractaria al tratamiento. Cuando hay infecciones urinarias crónicas, también en algunos casos de cáncer renal bilateral, podría haber una indicación de nefrectomía bilateral. En casos de litiasis renal bilateral, cuando ambos riñones ya están excluidos, pues también, y que causan infecciones crónicas en el paciente, pues podría ser otra indicación de nefrectomía bilateral. Bueno, en este paciente indudablemente las emergencias hipertensivas, la hipertensión renovascular, y si no tuviera, obviamente tiene enfermedad poliquística, pero ¿cuál es la indicación específica por esta enfermedad? ¿Alguien? Si no tuviera la emergencia hipertensiva y no tuviera la hipertensión renovascular. Pues otras complicaciones asociadas a los quistes, como sangrado recurrente, infecciones de los quistes que sean crónicas y recurrentes, y también cuando es muy voluminoso y genera síntomas por compresión, que el paciente no pueda comer bien, que no tolere la dieta, dolor, y al momento del trasplante cuando rebasan generalmente las crestas ilíacas y no hay espacio para colocar el injerto. Sobre todo el sangrado. Si un paciente ya trasplantado con enfermedad poliquística sangra, va a perder el riñón, el injerto. Bien, así es. Pues las indicaciones en la última revisión de la revista de nefrología en el 2021 precisamente son las que mencionaron, ¿no? Síntomas abdominales por nefromegalia, es decir, dificultad para alimentarse, sensación de espacio ocupativo en el abdomen, necesidad de espacio para futuros trasplantes, que aunque esto es relativo, también está como indicación real, quistes renales infectados, hematuria recurrente por los quistes, precisamente, sospecha de cáncer renal bilateral o la hipertensión arterial renovascular, que pues era el caso del paciente también, ¿no?
Continuando con los antecedentes, es importante que a partir de este momento pues, recibe 3 hemotransfusiones, precisamente por disminución de hemoglobina y hematocrito, y un año después, a los 22 años de edad, pues el paciente se inicia en el protocolo de trasplante de renal, y cuya madre pues es la candidata ideal, ¿no? No tenía ningún antecedente de relevancia, era un grupo RHO positivo también, que es el mismo del paciente, se le realizan pruebas cruzadas y el panel reactivo de anticuerpos fue del 10%. Es importante mencionar que el panel reactivo de anticuerpos pues es un estudio del complejo mayor de histocompatibilidad en el cual se detecta que ambos pacientes, tanto el donador como el receptor, sean compatibles o sus anticuerpos no estén dirigidos al antígeno del donante. Entonces, hasta este momento, ¿cuáles serían las contraindicaciones de forma global en el trasplante renal? O sea, a lo que se está refiriendo es que ustedes como urólogos les va a llegar las valoraciones tanto del receptor como del donador, ambos tienen que tener valoración urológica, ¿no? Entonces, ¿ustedes a qué pacientes no aprobarían para un trasplante renal? ¿Alguien del GEA que quiera participar? Ricardo del Zaragoza. Tenemos como contraindicaciones, bueno, dentro de las que más se consideran son una enfermedad maligna activa que tenga mal pronóstico, una esperanza de vida corta del paciente menor a 10 años, a aquellos pacientes que tienen una patología crónica también que les limita la esperanza de vida también menor a 10 años, dentro de las que recuerdo que se consideran para contraindicar el trasplante. Ahí atrás, ¿quieren participar? Pues también que sea un paciente que ya tenga daños crónicos, por ejemplo, pues reflujo vesicoureteral, pues es algo que te va a dañar el injerto. Pero, o sea, recuerda que, bueno, el reflujo vesicoureteral puede ser una patología de inicio que ya le causa insuficiencia renal, pero el injerto la reimplante, recuerda que va a ser a la vejiga, con una ureteroneocistoanastomosis, o sea, una nueva anastomosis, ¿no? O sea, esa no es contraindicación, esa es una patología que origina la insuficiencia renal o que puede originar la insuficiencia renal. También cosas importantes a tener en cuenta en estos pacientes, nosotros como urólogos, revisar tracto urinario bajo, que si tiene alguna obstrucción, ya sea de uretra, próstata, si tiene algún daño vesical, con vejiga neurogénica, o cualquier cosa que sea dependiente del tracto urinario bajo que pueda dañar el injerto, una estenosis de uretra, crecimiento prostático obstructivo, cualquier cosa de esas, son cosas también a tener en cuenta antes de trasplantar a un paciente, nosotros como urólogos, pues. Sí es parte del estudio, sin embargo, las contraindicaciones que están oficiales, pues no están incluidas en ninguna de ellas. Lo más importante es, como dijo la doctora Contreras, es que pues, los diagnósticos que acaban de comentar, como crecimiento prostático obstructivo, vejiga neurogénica, válvulas uretrales posteriores, pues son la causa de la insuficiencia renal en el paciente. Entonces, no es como tal una contraindicación porque son las causas de la enfermedad renal crónica del paciente. Entonces, las indicaciones… Pero sí, eso se tiene que resolver antes del trasplante, o sea, darle solución. Las enfermedades crónicas degenerativas ya son una contraindicación relativa. Bien, pues entonces las neoplasias malignas recientes o metastásicas es una de las indicaciones, también infecciones actuales no tratadas, enfermedades extrarrenales graves irreversibles, enfermedades psiquiátricas que disminuyan el consentimiento del paciente o el cumplimiento y el seguimiento del tratamiento subsecuente, consumo actual de drogas, enfermedades recurrentes y agresivas del riñón activo, una posible recuperación limitada, oxalosis primaria e hipotensión crónica no corregible. Continuando con los antecedentes personales patológicos, pues el paciente en el 2018 es trasplantado y entonces el abordaje inicialmente para el paciente pues es abierto.
Su mamá es laparoscópico, le hacen la nefrectomía laparoscópica sin complicaciones y durante el trasplante del receptor se realiza una isquemia caliente de 2 minutos y una isquemia fría de 1 hora y media. En este caso, pues no se usó inmunosupresión de inducción. Y entonces también viene otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la isquemia fría e isquemia caliente en el trasplante renal? Bueno, la isquemia caliente es la que sucede mientras está intracorpóreo el injerto y la isquemia fría es la que nosotros mantenemos en la parte extracorpórea, que bueno, principalmente es la que llevará un mayor daño dependiendo cuánto tiempo sea el que se mantenga en isquemia fría. Sí, de hecho la isquemia fría precisamente es la que mayor interviene en el pronóstico del paciente y tienen definiciones un poquito más precisas. La idea es adecuada, sin embargo la definición es más precisa. Entonces tenemos que la isquemia caliente está definida a partir del paro cardiorrespiratorio en aquellos pacientes que son donadores y que son pacientes fallecidos, la isquemia caliente iniciaría a partir del paro cardiorrespiratorio y terminaría hasta la perfusión del injerto con el líquido de preservación. Y en aquellos donadores que son vivos, se inicia el tiempo a partir de la ligadura de los vasos renales hasta la perfusión del injerto con el líquido de preservación. Idealmente, en ambos casos, el tiempo tiene que ser menor a 25 minutos. Y en el caso de la isquemia fría, pues es todo lo contrario, ¿no? Es desde la perfusión en frío a menos de 4 grados centígrados tras el cese de la circulación hasta el inicio de la primera anastomosis vascular. Para el caso de los pacientes que son donadores vivos, debe ser menor a 2 horas. Algunas bibliografías marcan que debe de ser menor a 1 hora. Y en el cadavérico, idealmente menos de 24 horas, puesto que se contempla el trasplante del donador. ¿Qué implicaciones tiene entonces la isquemia fría en estos pacientes? Pues habitualmente son identificables desde el posoperatorio temprano. Habitualmente, si hay una mala técnica o hay una perfusión inadecuada durante el procedimiento, desarrollan necrosis tubular aguda y por lo tanto esto progresa a una función retardada del injerto, que se define como aquel paciente que requiere diálisis peritoneal durante al menos 2 semanas, aunque ya haya sido trasplantado. También aumenta la tasa de rechazo agudo, prolongación también del tiempo de estancia intrahospitalaria y el mayor complejidad del uso de inmunosupresores. A veces estos pacientes, al desarrollar un poco de rechazo agudo o rechazo y en algunos casos hiperagudo, pues requieren otro tipo de terapia. Y por lo tanto, en algunos casos, pues el trasplante falla y requieren tratamiento sustitutivo de la función renal después de la cirugía. El seguimiento del paciente se realizó con inmunosupresión de mantenimiento a base de tacrolimus, micofenolato y prednisona y desarrolló una creatinina basal de 0.8 miligramos sobre decilitro, es decir, el paciente hasta ese momento pues evolucionó de forma favorable. Sin embargo, 2 años después, es importante que lo tomen en cuenta, inicia con un padecimiento en aquel entonces, en el 2020, acudiendo a urgencias por presencia de fiebre, hematuria macroscópica no formadora de coágulos, cuya estaba asociada a disuria, astenia y edinamia de 7 días de evolución. A la exploración física, tenemos un paciente hipertenso con una sistólica de 150 sobre 100 en la diastólica, frecuencia cardíaca de 78, respiratoria de 21 y temperatura de 37 grados con 1. El peso de 48 kilos, una talla de 1.65 y un índice de masa corporal de 17.6. Además, se le calcula su índice urinario con una hora kilo-hora de 0.7 mililitros kilo-hora. A la exploración física tenemos un paciente con edad masculino de la edad similar al aparente, inquieto, deshidratado, con edema y palidez de piel y tegumentos. Los ríos cardíacos son rítmicos, de buen tono e intensidad, campos pulmonares bien ventilados, con abdomen con heridas quirúrgicas adecuadamente cicatrizadas, peristalsis presente, blando, depresible, sin irritación peritoneal. Y los genitales son adecuados a edad de sexo, no tienen ninguna alteración, el pene es cilíndrico, meato central, el prepucio es retráctil, los testículos están intraescrotales, no dolorosos tampoco y no hay ninguna alteración que agregar. Las extremidades tampoco no tienen ninguna alteración, son simétricas, íntegras, con llenado capilar de 2 segundos y tampoco tienen ningún compromiso neurovascular. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué estudios en este momento se solicitan para evaluar la función del aloinjerto? Primero, ¿en qué piensa, no? ¿Cuál es el problema a tratar? Y en base a eso vamos a ir pidiendo los estudios, ¿no?
Pues primero pensaría en una pielonefritis del injerto y pues de manera inicial así en el paciente pediría un ultrasonido Doppler y unos estudios incluyendo la creatinina. Entonces, ¿cuál sería tu orden? Primero los estudios de laboratorio y el ultrasonido renal para ver que no esté dilatado y pues ver datos de pielonefritis. ¿El ultrasonido lo pedirías con alguna especificación? Solamente un ultrasonido Doppler. ¿Cuál es la utilidad del Doppler? Para ver la permeabilidad de los vasos, que no haya algún dato de trombosis crónica, por ejemplo. Igual valdría la pena ver el vaciamiento vesical en ese momento, ver que no pudiera ser una causa de la pielonefritis, un mal vaciamiento vesical. Y del ultrasonido Doppler, pues ver los índices de resistencia. Bien, en el caso de la pielonefritis, pues el paciente no tenía síntomas dolorosos, no tenía dolor en el sitio quirúrgico, ni tenía fiebre, ni tenía datos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces se toma la biometría hemática y encontramos estos datos. Para acelerar el proceso, pues vemos que tenía una anemia normocítica normocrómica, las plaquetas estaban dentro de los valores normales y las cédulas de respuesta inflamatoria pues también estaban dentro de parámetros normales. Se toma una química sanguínea con una glucosa de 78, una creatinina de 6.8 miligramos sobre decilitro, un ácido úrico de 5.9 y una urea de 80.8. Se calcula su tasa de filtrado glomerular con CKD-EPI, calculada en 10.9 mililitros minuto por metro de superficie corporal, y también se toman los valores de electrolitos. Están en valores limítrofes y por descartar otros diagnósticos se calcula también pues, los niveles de tacrolimos y el micofenolato. También se toma un examen general de orina, el cual es negativo para un patrón inflamatorio. Sin embargo, sí se encuentra que hay proteinuria, no en rangos nefróticos o en rangos no nefróticos, perdón, con 3 gramos en 24 horas, y se encuentran eritrocitos incontables y dismórficos. El urocultivo fue negativo. Así es, se toma un ultrasonido de aloinjerto y este ultrasonido simple o en escala de grises reporta un aloinjerto renal heterotópico que estaba localizado en fosa ilíaca derecha con adecuada ecogenicidad del parénquima y algunas zonas hipoecoicas que se extienden desde la papila hasta la corteza renal, cuyas imágenes vemos ahí. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿Ya vieron los estudios? ¿Se descarta infección o no? Descartamos. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Jonathan. Podría ser cuestiones autoinmunes, aunque ya está con tratamiento. ¿Pareciera un síndrome nefrítico? O sea, ¿podría ser ya por alguna cuestión de enfermedad autoinmune o también podríamos estar hablando ya de un probable rechazo, ¿no? al injerto? ¿Qué les llama la atención de los estudios? ¿Nos puede regresar? Sí. Porfa. ¿Algo que les llame la atención en la biometría? Vamos a la que sigue. Eosinófilos. ¿Algo que les llame la atención en la química? ¿Creen que sea por intoxicación, por nefropatía, por los fármacos? No podría ser porque está dentro de rangos. Así es. Ahora vamos a lo bueno, el general de orina. Pasamos a general de orina. ¿Qué les llama la atención? Pues todos los laboratorios tienen datos de que puede hacer un rechazo. O sea, tiene deterioro de la función renal, los ácidos elevados, la anemia crónica. O sea, es un paciente que ya tiene deterioro de la función renal. Y en la examen general de orina se ve que tiene proteinuria. O sea, va más hacia eso que algo infeccioso. Bueno, pues se toma el ultrasonido, como les decía, en escala de grises y también se agrega el ultrasonido Doppler. ¿Cómo se interpreta el ultrasonido Doppler? Lo regreso si quieren.
Bueno, en el caso del ultrasonido Doppler renal, pues ya sabemos que de forma global un ultrasonido es un estudio que ofrece información dinámica sobre la situación vascular del injerto renal y sobre todo se utiliza en el tratamiento inicial y de seguimiento de estos pacientes y se puede dividir en 4 fases, aquella que es la escala de grises, el Doppler Color, el Power Doppler y el Doppler pulsado. Y este ultrasonido, pues como les había comentado, evalúa la situación del parénquima, la situación vascular y la situación de anastomosis, también ya sea vasculares o urinarias. En este caso, por ejemplo, estas son imágenes de otros pacientes en las que se ven en las escalas de grises, pues imágenes hipoecoicas que son compatibles con hidronefrosis, con algunos detritus dentro del sistema colector. Por ejemplo, en esta imagen se ve que existe pionefrosis y en la imagen del lado derecho vemos como una colección perirrenal, pues que se describe como una imagen hipoecoica o isoecoica, compatible con un absceso pues ya bastante conformado. En el caso del Doppler renal, pues se divide en 2 más, ¿no? Que es el Doppler Color, que detecta la dirección del flujo, y esto nos sirve para identificar si hay defectos focales, si hay alguna lesión en el parénquima renal que no esté recibiendo el flujo sanguíneo adecuado. También habitualmente se identifican las arterias y venas interlobulillares y arcuatas para identificar precisamente este sitio. Y el Power Doppler, que es el Doppler potenciado, pues tiene un efecto similar, sin embargo, este tiene la habilidad de identificar flujos no detectados o flujos mucho menores que el Doppler Color. La diferencia es que el Power Doppler no nos ayuda a identificar la dirección de estos flujos y por lo tanto no podemos identificar si es un flujo arterial o un flujo venoso. Y por lo tanto, pues nada más nos sirve para identificar la situación global del parénquima. Para el caso del Doppler pulsado, o también le llaman Doppler espectral, pues nos ayuda a identificar la morfología de la onda arterial y debemos de saber que la onda arterial se va a dividir en 2, que es la velocidad del pico sistólico, que normalmente tiene que ser menor a 200 centímetros por segundo, y la velocidad del pico diastólico, que debe ser menor a 80 centímetros por segundo. Es decir, calcula la velocidad en la cual la sangre pasa a través de la arteria. Y siempre los rangos deben de ser en rango positivo. Si están en rango negativo, pues significa que no hay flujo en el riñón. Y también se calcula el índice de resistencia, cuya fórmula es la velocidad sistólica máxima menos la velocidad diastólica final o máxima sobre la velocidad sistólica máxima. ¿Cuál es la fisiopatología o la fisiología del ultrasonido Doppler? Bueno, pues para recordatorio sabemos que la arteria renal se divide en segmentarias, estas después se dividen en interlobares y posteriormente vamos a identificar las arterias arcuatas, que si se dan cuenta, pues tienen una identificación topográfica justo en cuanto la médula y la corteza se dividen, entonces están entre ambas estructuras y por lo tanto son vasos que transcurren de forma paralela a la cápsula renal. Entonces, en ese momento uno toma el ultrasonido para identificar cuál es el diámetro y también la velocidad de flujo de las arterias arcuatas. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos un riñón izquierdo, un riñón izquierdo y vemos que la presión dentro del uréter está en 0. Esto hace que la presión sistólica permita que el vaso o la velocidad de flujo de la arteria arcuata en la presión sistólica se expanda y cuando hay una presión diastólica pues va a hacer que no va a haber la suficiente presión para expandir esta arteria y se va a contraer un poco. Esto es en unas características normales. Sin embargo, cuando aumenta la presión, en ejemplo, del sistema colector por una hidronefrosis, por ejemplo, por una obstrucción, la presión que se desarrolla dentro de la pelvis renal hace que se comprima el parénquima renal y al comprimirse el parénquima renal, pues también las velocidades de flujo tienen que disminuir y entonces por eso el diámetro de la arteria arcuata en la imagen del lado derecho pues se ve menor inclusive en presiones sistólicas y presiones diastólicas que aún disminuyen más de diámetro. Entonces, esto nos habla de forma global de cómo está la irrigación del parénquima renal. Y esto nos puede diagnosticar muchos o descartar otros diagnósticos. Por ejemplo, necrosis tubular aguda, la obstrucción ureteral, rechazo agudo o crónico, la trombosis de la vena renal, colecciones perirrenales o síndrome compartimental. Y se utiliza mucho en trasplante renal para identificar si hay alguna estenosis de la arteria renal que haya disminuido el flujo de la arteria renal. Y para eso se utiliza el Doppler renal. Entonces,
nuevamente regresando a la imagen de hace rato, ya pongo la descripción y se calculó una velocidad pico sistólica de 46.1 centímetros por segundo, normal, una velocidad al final de la diástole de 17.8 centímetros por segundo, y lo mismo sucede con la velocidad diastólica mínima, que se mantuvo, es decir, que sí tenía flujo el paciente, de 17 centímetros por segundo. Se calcula el índice de resistencia, recordando que es de 0.6 a 0.8, y sale en 0.61, es decir, el ultrasonido Doppler renal también estaba normal. Esto significa que no había obstrucción de la vía urinaria, que no había reflujo vesicoureteral, que no había infecciones, que no había sitios focales de destrucción del parénquima. Ante esta situación, descartando ya la infección, toxicidad por inmunosupresores, toxicidad por medicamentos, deshidratación u obstrucción de la vía urinaria, ¿cuál sería el diagnóstico clínico de sospecha y cómo se confirmaría? Rechazo y biopsia renal. Bien, el rechazo pues ya es un diagnóstico histopatológico, pero sí va dirigido ahí. El paciente, pues inicialmente tenemos una lesión renal aguda aquí 3 y tenemos una proteinuria no nefrótica de origen desconocido. Y entonces, ante esta respuesta, ¿cuáles son las indicaciones de biopsia renal en un contexto que no es neoplásico? Que tenga deterioro no explicado por las demás causas que ya evaluamos de la función renal de forma persistente, que tenga algún síndrome nefrítico o nefrótico, que tenga proteinuria no explicada. Sí, así es. Uno de ellos es el síndrome nefrótico, lesión renal aguda con etiología desconocida, la enfermedad renal con disfunción renal, perdón, enfermedad sistémica con disfunción renal, proteinuria no nefrótica, enfermedad renal crónica inexplicable, enfermedad renal familiar o disfunción del trasplante renal, que es lo que estamos identificando en este paciente. No podemos hablar todavía de rechazo del injerto porque eso es un diagnóstico histopatológico. Más bien estamos hablando de una disfunción del trasplante renal, que es lo que tiene el paciente. Entonces se toma una biopsia renal. La descripción de la biopsia renal es una inflamación intersticial, atrofia tubular, unas células tubulares con inclusiones intranucleares basófilas en vidrio despulido, tiene inclusiones con núcleos granulosos con halo de cromatina y una tinción de inmunohistoquímica con SV40 con positividad dentro de núcleos tubulares. Entonces, el diagnóstico final por parte de histopatología es una nefritis por virus BK. Entonces, para ponernos en contexto sobre lo que es el virus BK, que tiene implicaciones urológicas, pues también se hace una revisión del año pasado, en la cual pues hace una revisión rápida de la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento del virus BK. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues en 1971 se detectó al primer paciente cuyas siglas eran BK y a partir de ese momento se le denomina de esa forma. Para 1993 se confirma el primer diagnóstico o el primer paciente con este padecimiento a través de una biopsia. Sin embargo, por la evolución de la inmunosupresión en aquel entonces, pues estaba asociado a una pérdida del injerto del 50 al 100% de los casos. Actualmente, y a partir del 2002, con la evolución de la inmunosupresión, el 30% de los receptores con trasplante renal pueden llegar a tener infección o nefropatía asociada al virus BK y la pérdida del injerto actualmente está asociada a un 15% de los casos. Es importante señalar que estos pacientes sin tratamiento van a evolucionar de forma incondicional a pérdida del injerto. ¿Y cómo es que evoluciona esta enfermedad? Pues habitualmente es ubicua en la población general. De hecho, existen unas tasas de seroprevalencia positiva mayor al 90% a los 4 años de edad. Prácticamente todos los que estamos aquí tenemos virus BK de forma latente. La transmisión es contacto de mucosas, ya sea respiratorias o digestivas. Y habitualmente una vez que se produjo una infección del virus BK, se aloja de forma latente o de forma persistente en los inmunosuprimidos en el riñón y para ser más particular o más preciso en la cápsula y en la pared de la cápsula de Bowman, en el epitelio tubular y en el epitelio de transición. También se han diagnosticado casos que pueden estar localizados en la próstata, en los testículos, en los túbulos seminíferos, en el cuello uterino y en el caso de las mujeres, cuello uterino y vulva. Y
esta es una breve reseña de cómo es que este virus afecta de forma patológica al paciente. Y por ejemplo, en la imagen superior tenemos un riñón o un trasplante normal, sin complicaciones, con inmunosupresión, sin repercusión del paciente, que puede tener a lo mejor incompatibilidad del grupo HLA, o puede tener lesiones agudas, o puede tener isquemias, pero pues no tiene inmunosupresión sobretratada, ¿no? Y en los casos habituales de una infección por virus, pues los linfocitos CD8, los citotóxicos, actúan sobre el virus, y esto es más que suficiente de forma normal para eliminar el virus. Sin embargo, cuando hay una inmunosupresión importante o cuando hay una sobredosis de inmunosupresión, los linfocitos T también actúan, los CD8 también actúan, aunque están inmunosuprimidos, y por lo tanto la calidad de su trabajo pues es muy disminuida, la calidad y cantidad de linfocitos T. Pero el detalle es que los linfocitos T pues siguen produciendo citocinas y proteínas que llaman a células de señalización, por ejemplo células cebadas, que llaman a más células inflamatorias hacia el tejido donde está el virus. Y por lo tanto, mientras más células inflamatorias se localicen en el parénquima renal trasplantado, pues más inflamación renal va a haber. Y por lo tanto va a haber una inflamación persistente y destrucción del parénquima renal. Es por eso que solamente se presentan aquellos pacientes que son inmunosuprimidos de forma muy intensa. Existe una secuencia clásica de la evolución de la enfermedad, que inicialmente va a ser una viruria, habitualmente es asintomática, se puede detectar a través de citologías urinarias, y en el 50% de los casos se presenta al primer año del trasplante. Posteriormente van a desarrollar una viremia, que inicialmente es asintomática, y se presenta en el 10 al 30% a los 6 meses del trasplante, y es un alto predictor de nefropatía asociada al virus BK. Y posteriormente vamos a encontrar la nefropatía por virus BK, que es lo que ya nos compete también a nosotros en algunos casos en el trasplante renal, puesto que disminuye la función renal y también produce anomalías urinarias como estenosis ureterales, cistitis hemorrágicas refractarias a tratamiento y un posible vínculo con malignidad al tracto genitourinario. Sin embargo, esto es controvertido todavía, no se ha detectado realmente que haya una asociación directa o que realmente haya neoplasias asociadas al virus BK, no hay una correlación directa. Sin embargo, sí hay casos en los cuales se han identificado que hay inclusiones víricas en algunos tumores de la vía urinaria. El diagnóstico habitualmente se hace a través de pruebas séricas y urinarias, como el PCR urinario, en el cual vamos a ver células señuelo o células decoy, que por la bibliografía dice que son similares a células de tumores de células claras, un PCR plasmático, citología urinaria y la biopsia del haloinjerto, que es el gold estándar para el diagnóstico. Y por ejemplo, en esta imagen del lado izquierdo vemos un túbulo renal que está atrófico y en la cual vamos a ver inclusiones con núcleos granulosos y halos de cromatina, que se ve más en particular en esta imagen. Entonces, ese es uno de los métodos diagnósticos, y para afinar la detección de la viremia o de la nefropatía se realiza una inmunohistoquímica con SB40, que es un anticuerpo policlonal que habitualmente está localizado en la cápsula de las células tubulares y que tiene alta afinidad por el virus BK. Entonces, si es SB40 positivo, pues significa que son células infectadas. El tratamiento habitualmente pues, es disminuir la inmunosupresión, ese es prácticamente todo el tratamiento. Actualmente no hay un agente terapéutico dirigido a este virus que disminuya la carga viral, y el seguimiento de estos pacientes pues, debe considerarse para retrasplante. Estos pacientes no quedan excluidos ni son contraindicados para el trasplante renal. No se recomienda tampoco la transplantectomía por la morbimortalidad a la que está asociada, y habitualmente una vez que se trasplantó al paciente después de un rechazo agudo por viremia BK o nefropatía del virus BK, pues tienen una muy buena evolución con una supervivencia del 98% a un año y del 94% a 3 años. Entonces, pues recordando otra vez a los antecedentes, porque esto fue pues, de hace varios años, en el 2018 ya a los 22 años de edad ya el paciente ya fue trasplantado, ya rechazó o más bien ya tuvo la nefropatía por virus BK, se redujo el tacrolimo, se redujo el micofenolato y no se lograron las cargas virales indetectables a pesar de que se redujo toda la inmunosupresión. Entonces el paciente pues disminuyó su tasa de filtrado glomerular hasta 14 mililitros por minuto por superficie corporal,
y pues se diagnosticó ya de forma establecida la disfunción del injerto. Ahora, para hablar de rechazo del injerto, ¿cuáles son los tipos de rechazo del injerto? Agudo y crónico. Ok, ¿cuáles son las diferencias? El hiperagudo generalmente es mediado por una incompatibilidad en el grupo sanguíneo AB o RH. Se hace durante la cirugía, inmediatamente se trombosa en los vasos sanguíneos al momento de hacer la anastomosis y en ese instante disfunciona el riñón. El agudo tiene un curso de evolución rápido, que es disfunción del injerto. Generalmente se asocia a dejar de tomar los inmunosupresores, se caracteriza por disfunción renal y puede ser celular o humoral. Y el crónico generalmente es inevitable y es un infiltrado por células mononucleares ya crónico en el riñón, con deterioro paulatino de la función renal, con fibrosis intersticial y atrofia tubular. Bien. Sí, como lo dijo el compañero, pues no hay una presentación clínica distinta entre el agudo y el crónico, como lo dijo. Sin embargo, en el caso del rechazo hiperagudo, sí hay una presentación clínica distinta. Habitualmente se presenta las primeras 2-3 horas del trasplante renal, y esto se debe porque ya hay anticuerpos existentes en las células o en las paredes celulares del paciente o del receptor, que están dirigidos contra el antígeno grupo ABO del paciente. Entonces se presentan en los primeros momentos del trasplante renal, como dijo nuestro compañero, y en el rechazo agudo, pues se divide en dos. Va a ser mediado por linfocitos T en el caso del proceso celular y mediado por linfocitos B de acuerdo a, pues, de forma humoral. Entonces, a modo de recordatorio, pues también no hay una diferencia clínica en ninguno de los casos. Sin embargo, sí es importante recordar que el rechazo mediado por linfocitos T pues es un rechazo mediado por el grupo o el complejo de histocompatibilidad del tipo 1, que es celular, en el cual las células a través de receptores captan al antígeno, y este antígeno pues causa una infiltración más importante de células CD8, ¿no?, que habitualmente pues están dirigidas contra el antígeno y lo destruyen de forma definitiva. En el caso de los linfocitos B, como les había mencionado, está dirigido por el complejo de histocompatibilidad del tipo 2, que es humoral, y humoral pues se refiere a líquidos o secreciones, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de más células o más infiltración de células, por ejemplo CD8, sino más bien estamos hablando de anticuerpos y que llaman o que se integran al antígeno, y el antígeno es presentado a través de receptores de los linfocitos B en este caso. Entonces los linfocitos B, al no ser citotóxicos, llaman a los linfocitos T CD4 o a los CD8 para ayudar. Precisamente los linfocitos T CD4 pues se llaman helper porque son ayudantes, ¿no? Ayudan a los linfocitos B a destruir a los antígenos. Y esa es la diferencia entre los linfocitos mediados o el rechazo rechazo agudo mediado por linfocitos T o linfocitos B. Y la diferencia es histopatológica. En el caso del rechazo crónico, la diferencia con el agudo es la temporalidad. En el caso del rechazo crónico es mayor a 3 meses y en el rechazo agudo es menor a 3 meses simplemente. Sin embargo, en el rechazo crónico puede ser humoral o celular, es decir, también puede ser mediado por linfocitos T o puede ser mediado por linfocitos B. Y también puede ser inmune o no inmune, es decir, puede ser inflamatorio, traumático, obstructivo. Bien, pues el paciente es diagnosticado con rechazo crónico del injerto. Acuérdense que inicialmente y antes de la biopsia había sido diagnosticado con disfunción crónica del injerto, y entonces es nuevamente sometido a un protocolo de retrasplante. En este caso, nuevamente se hace un abordaje abierto, se utilizan 3 minutos de isquemia caliente y 2 horas de isquemia fría. Sin embargo, aquí entra un concepto distinto. Se detecta con alto riesgo inmunológico, que ese es el concepto del que vamos a hablar, y se realiza una inducción con timoglobulina. Esto fue ya para el 2020, con 24 años de edad. ¿Cuáles son entonces los esquemas de inmunosupresión en el trasplante renal? Bien. Generalmente en la inducción se puede utilizar metilprednisolona, más o menos, dependiendo del riesgo inmunológico, se puede utilizar basiliximab o timoglobulina. Y después para el mantenimiento se le da a los pacientes también esteroides
y se les agrega pues medicamentos como el tacrolimus o el micofenolato. Exactamente. Bien, pues como dijo también el doctor, pues tenemos se divide en dos, ¿no? La terapia de inmunosupresión, la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento. Y el objetivo global de la inmunosupresión, de forma generalizada, es preservar la pérdida evitar la pérdida del injerto sin las consecuencias de infección o toxicidad que estos medicamentos conllevan. Y para el caso particular de la terapia de inducción es evitar el rechazo agudo temprano con pérdida del injerto. Entonces, la terapia de inducción se ocupan dos tipos de medicamentos, aquellos medicamentos que depletan a los linfocitos y aquellos que no los depletan. Recordando aparte que pues, el rechazo en general está asociado, como les dije hace un momento, a infiltración importante de linfocitos, ya sea T o B. Linfocitos T en el caso del complejo de histocompatibilidad tipo 1, es decir, una respuesta celular, y en el caso de los linfocitos B es una respuesta humoral, es decir, por parte del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, los linfocitos son eliminados a través de la timoglobulina o el alemtuzumab, y aquellos pacientes que son de bajo riesgo inmunológico, que no necesitan depletación de linfocitos, pues se utiliza el basiliximab. Entonces, es importante mencionar que en 1992, ya que estaba bien establecido el trasplante renal, no se utilizaba ninguno de estos medicamentos para terapia de inducción. Entonces, esta tendencia ha ido disminuyendo conforme han pasado los años, hasta que prácticamente la no inducción es prácticamente no utilizada. Y ha ido aumentando la cantidad o el porcentaje de pacientes que han recibido tratamiento a través de alemtuzumab o basiliximab o timoglobulina, que es en esta imagen, la timoglobulina. Entonces, como dijo también el doctor, pues tenemos tres medicamentos habituales, ¿no? En basiliximab, que se utiliza habitualmente en pacientes de bajo riesgo inmunológico, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la cadena alfa, es decir, los CD25 del receptor de interleucina 2, que inhibe la proliferación de los linfocitos, que esa es la base científica de estos medicamentos, inhibir la proliferación de linfocitos, ya sea T o B. Es de baja potencia para la prevención del rechazo agudo y por lo tanto es bien tolerado. Además, prácticamente no tiene efectos secundarios. El alemtuzumab, que se desarrolló después y que actualmente prácticamente no se utiliza, está dirigido con a la glucoproteína de superficie CD52 expresada en todos los linfocitos, por lo tanto los linfocitos no se reproducen adecuadamente y posteriormente por la vejez de los linfocitos se lisan. Causa linfopenia severa. Y la timoglobulina pues, es un anticuerpo policlonal producido por inmunización de conejos con tejido linfoide humano. Su nombre real es globulina antitimocítica de conejo. Es de alta potencia y precisamente por ese detalle pues, puede producir linfopenia, trombocitopenia, leucopenia severa y prolongada, y en algunos casos ha producido linfoma fulminante. Entonces, ¿cómo decidimos qué medicamento le vamos a dar al paciente? Pues también, como dijo el doctor, pues hay aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo inmunológico y unos pacientes que tienen un alto riesgo inmunológico. Para los pacientes que son de bajo riesgo inmunológico, son pacientes que tienen una compatibilidad al complejo de histocompatibilidad nulo, es decir, no hay anticuerpos dirigidos contra el antígeno del donante, es un donador vivo. La descendencia es caucásica, el panel reactivo de anticuerpos o el PRA, que es lo que les comenté al principio, que se denomina en porcentaje, es bajo, hay una ausencia de anticuerpos hacia el donador, compatibilidad sanguínea del grupo ADO, función inmediata del injerto y tiempo corto de isquemia fría, así como que sea el primer trasplante renal. Estos pacientes son candidatos, una de dos, a la no inducción, que como les dije no se utiliza prácticamente actual, o el basiliximab, que son ahorradores linfocitarios junto con el alemtuzumab. En aquellos pacientes que ya tengan que ser retransplantados, que ya haya tenido un alto riesgo de compatibilidad o de anticuerpos presentes contra el antígeno del donador, pues se denominan de alto riesgo, que son todo lo contrario de lo que mencioné en el bajo riesgo, ¿no? Y en estos pacientes pues son candidatos a la timoglobulina y pues se utiliza precisamente en menores casos por los efectos secundarios que tiene. Debe de ser una administración intraoperatoria para minimizar la lesión por isquemia reperfusión y el rechazo agudo del injerto, y idealmente se utiliza antes de reperfundir el órgano trasplantado. Entonces, a modo de recordatorio, ya vemos cuál es la inmunosupresión de inducción
Y en caso de inmunosupresión de mantenimiento tenemos otro tipo de o grupos de medicamentos como los glucocorticoides, la acetoprina, el micofenolato, los inhibidores de calcineurina, los inhibidores de mTOR y el belatacept. La metilprednisolona pues también es un inmunosupresor que no es potente, pero inhibe la respuesta celular y humoral, por lo tanto inhibe todo tipo de linfocitos B o linfocitos T, y también suprime el factor de necrosis tumoral. En caso de la acetoprina, pues es una derivada de la 6-mercaptopurina, inhibe la síntesis de purina y por lo tanto también de linfocitos T. Entonces se metaboliza de forma hepática y está actualmente siendo desplazada por el micofenolato. En el caso de pues inhibe también la síntesis de purinas, tiene menos efectos secundarios, también inhibe la proliferación de linfocitos T y B y se expresa en las moléculas de adhesión, es decir, las citocinas también disminuyen y las inmunoglobulinas también. El metabolismo es hepático y tiene un 90% de eliminación tubular. Es por eso que se tiene que calcular o definir cuáles son sus niveles en el momento de que un paciente tenga disfunción del trasplante. En el caso de los inhibidores de la calcineurina, se utiliza la ciclosporina, que inhibe la transcripción de ARN de citocinas y por lo tanto también, como inhibe la señalización, pues no hay agregación de linfocitos. Y también los inhibe como tal, es decir, elimina o disminuye los linfocitos T, en el caso de la respuesta celular, disminuye los CD4, en el caso de la respuesta humoral, y en el caso CD8 de respuesta celular. El problema de que este medicamento pues es que había mucha nefrotoxicidad y produce vasoconstricción de la arteria aferente. Prácticamente el tacrolimus tiene el mismo mecanismo de acción, sin embargo la nefrotoxicidad es menor y los efectos secundarios también, y por lo tanto actualmente la ciclosporina pues ha entrado casi en desuso, aunque se sigue utilizando, y el tacrolimus sigue pues tomando fuerza para el tratamiento de la inmunosupresión de mantenimiento. En el caso de los inhibidores de mTOR tenemos el sirolimus y el everolimus, que inhiben la proliferación y la expansión de células T, es decir, también inhibe la respuesta celular y la humoral, y también tienen efectos antivirales, aunque no se han detectado pruebas que tengan acción contra la nefropatía por virus BK. Y el belatacept, que inhibe la activación de las células T, se utiliza de forma profiláctica en el rechazo agudo, no para el tratamiento, y también se ha demostrado que mejora la sobrevida del injerto. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, todos los mecanismos de acción son similares y por lo tanto deben de ser combinados. El objetivo siempre va a ser evitar el rechazo agudo o crónico, minimizar los efectos secundarios y habitualmente se deben de combinar 3 tipos de medicamentos: el anticalcineurínico, como los inhibidores de la calcineurina, los antiproliferativos, como el micofenolato o los inhibidores de mTOR, y esteroides, como la prednisona, que es la que habitualmente se utiliza. No hay un consenso actual de cómo se deben de utilizar, más bien se debe de personalizar el tratamiento del paciente de acuerdo al riesgo inmunológico. Bien, en la evolución después del trasplante renal de su tía, que fue la donadora que tenía mayor porcentaje de PRA, que tenía mayor riesgo inmunológico y por lo tanto fue tratado con inmunosupresión de inducción, evoluciona favorablemente las primeras horas, sin embargo a las 24 horas desarrolla una uresis kilo-hora de 0.3 mililitros kilo-hora, e inclusive a las 48 horas desarrolla dolor, ahora sí en el sitio quirúrgico, y la uresis disminuye a 0.2 mililitros kilo-hora. A la exploración física, los signos vitales están ligeramente alterados, tiene una taquicardia de 98 por minuto, tiene 130-80 en cifras tensionales, frecuencia respiratoria de 23, temperatura de 37.4, la uresis, como les dije, de 0.2 mililitros kilo-hora, y de la exploración física tenemos un paciente despierto, orientado, con facies sálgica, con buena coloración de piel y tegumentos, los ríos cardíacos son rítmicos y de buen tono e intensidad, los campos pulmonares ventilados, sin datos de compromiso. La peristalsis aquí es importante, está disminuida, tiene dolor a la palpación en la fosa ilíaca izquierda, presencia de herida quirúrgica con salida espontánea de líquido claro. Y los genitales son acordes a edad y sexo también. Se realiza un ultrasonido del injerto renal y reporta, bueno, se ven estas imágenes. Hasta este momento, ¿qué diagnóstico del segundo trasplante renal tenemos en este paciente? Ahora sí, ¿qué tiene? Deben ser ya expertos. Es una complicación urológica, ¿no? Es la complicación más frecuente en el trasplante. Pues de las causas de esto de falla aguda,
pudiera ser, bueno, lo que habíamos visto, la reacción hiperaguda, una complicación de la cirugía. No parecería que fuera como una complicación vascular o algo, pero una fuga urinaria, un urinoma puede ocasionar esta falla o incluso un linfocele también. Así es. Bien, pues sí, es una fuga urinaria. ¿Cómo detectamos la fuga urinaria o linfocele? Pues habitualmente se hace una relación entre la creatinina sérica y de la colección. En este caso, pues se detectó que había un urinoma o una fuga urinaria. Y es importante hablar un poco rápido de las complicaciones después del trasplante renal. Y tenemos que saber que las complicaciones urológicas pues son las complicaciones más frecuentes de todas, seguidas de colecciones líquidas, disfunciones del injerto, complicaciones vasculares, neoplasias o enfermedad renal recurrente. Y aquí pongo algunos tipos de complicaciones que se asocian a esta clasificación a grandes rasgos de las complicaciones. Para el caso de las complicaciones urológicas, pues son las más frecuentes de todas en el caso del trasplante renal, con una incidencia de 2.5 a 27%. Tiene una mortalidad alta del 20 al 30% y habitualmente se presenta en el primer mes después del trasplante. Casi siempre están asociadas a la técnica quirúrgica empleada o a algunos detalles técnicos del procedimiento. Para el caso en particular de la fuga urinaria o el urinoma, pues la complicación de las urológicas, la más temprana de todas, con una tasa de incidencia de 1.5 al 8.9% y habitualmente es por desprendimiento de la anastomosis o isquemia del segmento anastomosado. De forma inicial en una revisión que se realizó también en el 2021, es que pues, el manejo es simple, se debe hacer una derivación de la vía urinaria a través de una zona transuretral y de ahí se dividen entre dos tipos de procedimientos que se pueden hacer para derivar a la vía urinaria. Uno, una nefrostomía percutánea o la colocación de un catéter JJ, y en el caso de los procedimientos más agresivos, pues requieren reimplante ureteral con una ureterostomía o una pieloureterostomía con un ureter nativo. Y de hecho, en algunas revisiones también se ha mencionado que cuando se hace el trasplante renal o se hace la nefrectomía de los nativos del receptor, se deja un porcentaje del uréter, habitualmente se deja el tercio distal del uréter para utilizarlo como uréter nativo en el caso de una complicación como una pérdida de la anastomosis. Entonces, el paciente a las 72 horas del posquirúrgico inicial evoluciona favorablemente, se realiza una exploración quirúrgica, se desmantela la anastomosis y se hace un reimplante ureteral en técnica de Lich-Gregoire. Se coloca un catéter J y en su seguimiento se hace un cisturetrograma, el cual se evidencia que ya no hay una fuga urinaria, el paciente está clínicamente estable con una tasa de filtrado glomerular superior a 60 y el paciente evoluciona de forma crónica hasta la fecha sin complicaciones. Dios sería todo. Muchas gracias, Aldo. Muy buen caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que quieran agregar? Pues sí. Vamos a los comentarios de expertos. Bueno, lo que tengo que comentar es que les van a llegar pacientes tanto para valoración y aprobación del trasplante para tanto del receptor como del donador. Ambos tienen que tener valoración urológica. Y lo que tienen que ver que en el donador que los dos riñones estén sanos y para que le quede un riñón perfectamente sano. Generalmente se da el que tiene menos filtración en el gamagrama, ¿no? Y bueno, aparte de que se prefiere tomar el riñón izquierdo. Si hay alguna alteración o por algo, ocasionalmente se toma el derecho, ¿no? Y del receptor, pues que no tenga ninguna obstrucción, y si tiene alguna patología que vaya a comprometer el injerto, pues primero hay que resolverla y después hacer el trasplante. De las complicaciones urológicas efectivamente son, antes casi en ningún programa de trasplante participaban urólogos, pero como las complicaciones urológicas son las más frecuentes, pues después uno tenía que resolverlas. Entonces poco a poco nos hemos ido integrando a los equipos de trasplante y pues ya prácticamente todos los equipos hay urólogos. Sucedía frecuentemente que esqueletizaban el uretero y eso hacía que se necrosaran y era pues una desgracia, ¿no? Los pacientes terminaban pues con derivaciones. Y incluso usaban suturas que no eran las adecuadas, ¿no? Litiasis, estenosis,
necrosis completa del uretero, pero bueno, ya desde que participamos los urólogos, pues eso ha disminuido, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener, porque siendo urólogos tienen la capacidad de participar en el trasplante, ¿no? O sea, todos tenemos la capacidad de hacer una nefrectomía y un reimplante, pero hay ciertos detalles que tienen que tener en cuenta y pues sí los hemos tratado de revisar aquí en forma pues general. Gracias, doctora. Tenemos al doctor López Fanconi en línea. Buen día, doctor. Muchas gracias por apoyarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen caso. La verdad, se revisaron muchos aspectos de los más importantes en trasplante. Felicidades a quien lo presentó y al equipo que asesoró para prepararlo. Y sí, como comenta la doctora, el urólogo no, en este país, por lo menos, no ha tomado un papel protagonista en trasplante, a diferencia de España, por ejemplo, que prácticamente el 100% de los trasplantes los hacen los urólogos, y debemos de involucrarnos más, porque al final el especialista quirúrgico que más conoce el riñón, pues somos nosotros. Entonces se ha dejado en manos de cirugía general el tema de trasplante renal, y la participación del urólogo viene siendo en la nefrectomía y a veces en el reimplante, pero yo creo que aprendiendo a hacer cirugía vascular, que la verdad no es difícil, nosotros pudiéramos ser los que estemos llevando la titularidad de los programas de trasplante, ya que somos los más resolutivos en cuanto a complicaciones urológicas, en cuanto a la nefrectomía. Entonces creo que el papel del urólogo debe de ser prioritario y protagonista en el tema de trasplante, ¿no? Y como vimos siempre, hay complicaciones urológicas, pero la mayoría son complicaciones infecciosas, como en este caso de virus BK, que tristemente cobra la vida de injertos en nuestro país de manera muy, muy común, y siempre estar de la mano de un nefrólogo. Los nefrólogos en este tema son creo que prioritarios. Entonces hacer un equipo, el trasplante es multidisciplinario, entonces siempre estar de la mano con los nefrólogos, que además son quienes tienen a los pacientes, entonces tratar de establecer estos binomios nefrólogo-urólogo para la realización de trasplante renal. Y pues una vez más, excelente revisión y felicidades por la presentación. Muchas gracias, doctor. Pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Gracias por su asistencia, jóvenes, y por la participación. Muchas gracias.